un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Aquí estamos, como siempre, a través de su dispositivo de pantalla, en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que traemos el podcast a sus sentidos. Este es Panorama Digital, el único lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Yo soy Andrés Barrio Rubio y hoy quiero hablarles de un tema que vuelve a despertar inconformidad, indignación y sobre todo una enorme desconfianza entre millones de colombianos. La Jurisdicción Especial para la Paz vuelve a estar en el ojo del huracán. Bienvenidos, así comienza Panorama Digital. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. La reciente autorización para que Rodrigo Londoño, conocido durante décadas como Timochenko, viajara a España, reabrió una discusión que nunca se ha cerrado por completo. Desde el punto de vista jurídico, seguramente existirán argumentos, procedimientos y condiciones que respaldan esa autorización. Se dirá que el viaje se ajusta al Acuerdo de La Habana, que cumple con los compromisos adquiridos y que no representa una violación de las obligaciones impuestas por la justicia transicional. Pero el problema de fondo no es solamente jurídico, el problema es político, institucional, ético y moral. El problema es que para una gran parte de los colombianos, cada beneficio otorgado a los antiguos comandantes de las FARC fortalece la sensación de que la JEP terminó siendo más eficiente en la administración de privilegios que en la aplicación de justicia. Y cuando un sistema creado para ofrecer verdad, reparación y sanciones comienza a ser percibido como una jurisdicción especial para la impunidad, la legitimidad de todo proceso comienza a resquebrajarse. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. La desconfianza hacia la JEP no surgió de manera espontánea. Tampoco puede reducirse, como algunos pretenden, a una postura ideológica, a un discurso de derecha o a una supuesta oposición irracional al proceso de paz. La desconfianza nace del contraste entre lo que se prometió y lo que millones de ciudadanos sienten que finalmente recibieron. Cuando se firmó el Acuerdo de La Habana, se habló de 4 principios fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Se dijo que el país tendría que aceptar concesiones difíciles, pero que esas concesiones estarían condicionadas al reconocimiento de responsabilidades, al esclarecimiento de los hechos, a la entrega de bienes, a la reparación de las víctimas y al cumplimiento de sanciones. Casi una década después, la percepción sigue siendo que esas obligaciones avanzan lentamente, mientras los beneficios políticos y jurídicos se concretan con mayor rapidez. Ese desequilibrio
es el que causa indignación, porque la paz exige generosidad, pero no puede exigir olvido. La reconciliación implica aceptar decisiones incómodas, pero no significa renunciar a la justicia. Una sociedad puede entender que la terminación de un conflicto armado requiere concesiones. Lo que no puede pedírsele es que normalice la ausencia de sanciones efectivas frente a quienes dirigieron una estructura responsable de algunos de los crímenes más graves cometidos en Colombia. Los colombianos ya se han tragado demasiados sapos en nombre de la paz, pero aceptar esos sacrificios no significa guardar silencio frente al incumplimiento. Tampoco significa renunciar al derecho de exigir resultados. El que sabe, sabe. Andrés Barrios Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. Las FARC no fueron un actor armado cualquiera. Es necesario recordar que algunos sectores parecen empeñados en relativizarlo. Las FARC no fueron una organización política incomprendida. No fueron un grupo de ciudadanos que simplemente tomó las armas para expresar una inconformidad social. Durante décadas fueron responsables de secuestros prolongados, asesinatos selectivos, atentados indiscriminados, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores, utilización de minas antipersonales, narcotráfico y múltiples violaciones al derecho internacional humanitario. Miles de colombianos fueron privados de la libertad y mantenidos durante años en condiciones inhumanas. Familias enteras vieron desaparecer a sus seres queridos. Niños y adolescentes fueron separados de sus hogares y convertidos en instrumentos de guerra. Campesinos abandonaron sus tierras. Poblaciones enteras fueron sometidas al miedo. Soldados y policías fueron secuestrados, encadenados y tratados como objetos de negociación. No se trata de reabrir heridas para alimentar el odio. Se trata de impedir que la memoria nacional sea reemplazada por un relato cómodo en el que los victimarios terminan apareciendo como víctimas del Estado, de los medios, de la sociedad o de la historia. Colombia no puede aceptar esa inversión moral. Las víctimas no son quienes dirigieron la guerra y hoy deben responder ante la justicia. Las víctimas son quienes padecieron sus decisiones, son quienes todavía buscan a sus familiares, son quienes sobrevivieron al secuestro, son las madres que perdieron a sus hijos, son las comunidades desplazadas, son los menores reclutados, son las personas que todavía esperan una explicación sobre lo sucedido. Por eso, cada beneficio otorgado a los antiguos comandantes debe estar acompañado de una verificación rigurosa del cumplimiento de sus compromisos. No puede existir beneficio sin verdad. No puede existir privilegio sin reparación. No puede existir libertad plena sin responsabilidad. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia, con panorama digital. Las preguntas que siguen sin respuesta, las preguntas centrales siguen siendo las mismas. ¿Dónde está la totalidad de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas? ¿Dónde están los recursos del narcotráfico, las extorsiones y los secuestros que debían destinarse a reparar a las víctimas? ¿Qué pasó con las propiedades, el dinero, las rutas, las redes económicas y las estructuras financieras que sostuvieron durante décadas a esa organización? ¿Cuándo se conocerá toda la verdad sobre las personas desaparecidas? ¿Cuándo se esclarecerá completamente el reclutamiento de menores? ¿Cuándo los máximos responsables reconocerán, sin evasivas ni discursos políticos, la dimensión real de los delitos cometidos? ¿Y cuándo las sanciones dejarán de ser percibidas como actividades simbólicas, trabajos administrativos o simples compromisos restaurativos sin una consecuencia proporcional
al daño causado. Estas son preguntas que no deben ser interpretadas como ataques contra la paz. Por el contrario, exigir respuestas es defender la legitimidad del proceso. La justicia transicional solo funciona cuando las víctimas sienten que el sistema fue construido para ellas y no para proteger a los responsables. Si las víctimas perciben que sus dolores son secundarios, mientras los victimarios acumulan beneficios, viajes, participación política y reconocimiento institucional, la confianza desaparece. Y sin la confianza, cualquier modelo de justicia termina debilitándose. La JEP fue creada para ofrecer una respuesta excepcional frente a un conflicto excepcional. Pero excepcional no significa complaciente, especial no significa débil, transicional no significa simbólica. La justicia puede tener mecanismos distintos a la cárcel ordinaria, pero debe conservar un elemento esencial, la existencia de consecuencias reales. Sin consecuencias, la justicia deja de ser justicia. Si lo diciembre es barrio judío, póngale la firma. Justicia para unos y beneficios para otros. Existe, además, una percepción profundamente dañina, la idea de que la JEP actúa con mayor severidad frente a integrantes de la fuerza pública que frente a los antiguos comandantes guerrilleros. Es necesario decirlo con claridad. Si miembros del ejército o de la policía cometieron delitos, deben responder. Nadie puede justificar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas o cualquier acto criminal amparándose en un uniforme. La defensa de la institucionalidad no puede convertirse en un mecanismo para ocultar delitos, pero exactamente el mismo estándar debe aplicarse a los miembros de las FARC. La justicia no puede mostrarse implacable con unos y comprensiva con otros. No puede utilizar toda su capacidad para investigar, señalar y sancionar a quienes actuaron en representación del Estado, mientras mantiene una actitud indulgente frente a quienes atacaron deliberadamente a ese Estado y a la población civil. La igualdad ante la ley no puede depender de una negociación política. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría. No puede existir una justicia rápida para unos y una justicia interminable para otros. No puede haber sanciones severas para los agentes estatales y explicaciones permanentes para los antiguos jefes de la FARC. La percepción de asimetría destruye la credibilidad institucional, y aunque los magistrados pueden defender jurídicamente cada una de sus decisiones, no deberían ignorar el efecto que esas decisiones producen en la sociedad. La justicia no solo debe actuar correctamente, también debe demostrar de manera clara, transparente y verificable que está actuando con equilibrio. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. El gobierno de Juan Manuel Santos presentó el Acuerdo de La Habana como el gran camino hacia una paz estable y duradera. Defendió su diseño político, jurídico e institucional como una fórmula capaz de cerrar décadas de violencia. Sin embargo, ese diseño dejó una fractura profunda en la sociedad colombiana. Para millones de ciudadanos, el acuerdo fue estructurado con un exceso de concesiones y con muy pocas garantías de que los responsables cumplieran integralmente sus obligaciones. La JEP nació dentro de esa arquitectura y desde su origen quedó expuesta a una crítica inevitable, haber sido construida en medio de una negociación en la que quienes debían ser juzgados también participaron en la definición de las reglas bajo las cuales serían juzgados. Ese origen exige que la JEP sea mucho más rigurosa, no menos. Cada decisión debe demostrar que la justicia transicional no es un refugio para evitar responsabilidades,
Cada autorización, cada beneficio y cada sanción debe estar respaldada por pruebas claras de cumplimiento. El gobierno Santos pidió a los colombianos confiar, pidió aceptar la participación política de los antiguos combatientes, pidió aceptar sanciones alternativas, pidió aceptar que no habría penas ordinarias de prisión para quienes reconocieran la verdad y repararan a las víctimas. Pero esa confianza no podía convertirse en un cheque en blanco. La paz no se construye únicamente con firmas, ceremonias internacionales o discursos presidenciales. Se construye cumpliendo. Y cuando el cumplimiento no es evidente, la desconfianza deja de ser un prejuicio y se convierte en una consecuencia lógica. Andrés Barrios Rubio, una voz que genera confianza y credibilidad. No más victimización de los victimarios. Colombia debe tener mucho cuidado con el relato de victimización que han comenzado a utilizar algunos antiguos integrantes de las FARC. Cada vez que se les exige verdad, responden que existe persecución política. Cada vez que se cuestionan sus privilegios, aseguran que se intenta destruir el proceso de paz. Cada vez que se reclaman sanciones, presentan la exigencia de justicia como una amenaza contra la reconciliación. Ese juego debe terminar. Exigir responsabilidades no es perseguir. Exigir reparación no es vengarse. Exigir la entrega de bienes no es sabotear la paz. Exigir sanciones proporcionales no es promover la guerra. La condición de firmantes de un acuerdo no borra su condición de responsables. Haber dejado las armas no elimina los crímenes cometidos. Participar en política no reemplaza la obligación de reparar. Y ofrecer discursos sobre reconciliación no sustituye la verdad completa. Los antiguos comandantes de las FARC no pueden pretender conservar todos los beneficios del acuerdo mientras relativizan, retrasan o incumplen las obligaciones que justificaron esos beneficios. El acuerdo no fue una amnistía moral, no fue un mecanismo para reescribir la historia, no fue una autorización para que los victimarios se presentaran como líderes sociales sin asumir previamente la magnitud del daño causado. Colombia no puede sucumbir a esa narrativa. Las víctimas deben recuperar el centro del proceso, no los antiguos comandantes, no los magistrados, no los partidos políticos, no los defensores internacionales del acuerdo. Quienes saben de podcast nos escuchan, que hacemos en sintonía. Cada día Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. El verdadero debate no consiste en determinar si Rodrigo Londoño puede o no viajar a España. Ese es apenas el episodio que vuelve a poner el problema sobre la mesa. La verdadera pregunta es otra. ¿Colombia recibió toda la verdad que se prometió? ¿Las víctimas han sido reparadas? ¿Los antiguos comandantes entregaron todos sus bienes? ¿Se conoce el destino de los desaparecidos? ¿Las sanciones son proporcionales al daño causado? ¿Los responsables están cumpliendo o simplemente administrando el tiempo hasta que la sociedad olvide? El verdadero riesgo para Colombia es normalizar la impunidad y aceptar que quienes durante décadas secuestraron, asesinaron, reclutaron menores y financiaron la guerra mediante el narcotráfico pretendan ahora presentarse como víctimas para eludir sus responsabilidades. Colombia no puede caer en ese juego. Las víctimas son quienes padecieron la violencia y aún esperan verdad, reparación y justicia. La JEP tiene la obligación de demostrar que no fue creada para administrar impunidad. Ha llegado la hora de que los máximos responsables de las antiguas FARC confiesen plenamente sus delitos, entreguen los bienes obtenidos ilícitamente, reparen a las víctimas y cumplan sanciones acordes con la gravedad del daño causado. La historia no solo juzgará si el proceso
logró silenciar los fusiles. También juzgará si el Estado colombiano convirtió el crimen organizado en un camino hacia privilegios judiciales y políticos, porque sin verdad completa, sin reparación efectiva y sin sanciones reales, la paz no será reconciliación, será una deuda permanente y será una nueva injusticia contra las víctimas. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Nuevamente estaremos en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Yo soy Andrés Barrio Rubio y si le gustó este episodio, no duden en compartirlo a través de las redes sociales y todo el ecosistema digital. En 8 días volveremos a estar aquí con Panorama Digital, el único lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Ven, asómate al mundo, todo lo veas. El privilegio es nuestro Panorama Digital, es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.